Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana, en este domingo 5 de julio. Estamos prosiguiendo con la lectura del libro de Hechos, en esta ocasión el capítulo 15, de los versos 21 o 20 en adelante, o 21 al final de este capítulo, bajo el título Atendamos al consejo bíblico, al consejo divino o al consejo apostólico que nos muestra en esta ocasión la Escritura. En la clase pasada miramos cómo siempre habrá quien se oponga al consejo divino, siempre habrá quien se oponga a que usted entre a la vida eterna, a que usted disfrute del paraíso de Dios o del reino de Dios. Y en ocasiones procederán o saldrán aún de entre las mismas congregaciones. Y digo las congregaciones que se han formado para predicar el Evangelio, para llevar el mensaje de Dios. Pero de entre esas congregaciones han salido engañadores, ¿sí? Y la Escritura así es como los enseña. Vemos en Hechos 15:1, que leímos la clase pasada, que nos dice: entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, diciéndoles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí? Cosa que cambia totalmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos dijo: el que cree en mí será salvo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, yo le daré vida eterna. Así que hay que creer en Jesucristo para que su palabra se cumpla en nosotros, ¿sí? Pero siempre habrá quienes piensen de otra manera para cambiarnos, para evitar que entremos o que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que entremos a la vida eterna, o que creamos en nuestro Señor Jesucristo, o que creamos en Él a través de diferentes medios. Y no es así. La Escritura nos enseña que es directamente con nuestro Señor Jesucristo, una relación personal que debemos de tener. Cristo nos llevará al Padre, como nos dice la Escritura. Cristo nos dará el Consolador, quien nos testificará de todas las cosas, nos enseñará todas las cosas y nos testificará del ministerio o la labor que hiciera nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Proseguimos con esta segunda parte de esta enseñanza en el libro de Hechos, que prácticamente concierne a lo mismo, pero vamos a mirarlo conforme a lo que nos relata en esta ocasión. Hechos 15:21, al final, que es lo que vamos a estar leyendo en esta ocasión, nos dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Y ciertamente entre los judíos es una costumbre hasta el presente leer los escritos de Moisés cada 8 días. Todos los sábados se reúnen y leen la Escritura, los escritos de Moisés. Y tienen mucha enseñanza para nosotros, para nuestros días. Recuerde, Jesucristo nos dijo que ellas son las que dan testimonio de Cristo, que Moisés escribió de nuestro Señor Jesucristo. Así que no las ignoremos, leámosla, pero no nos sometamos a los ritos, porque puedo decirles, los ritos fueron cumplidos por nuestro Señor Jesucristo, en la mayoría. Así que, y no precisamente ritos rutinarios. Lo que cumplió nuestro Señor Jesucristo y respecto a estos ritos fueron los sacrificios necesarios para el perdón de los pecados, establecidos por Dios a través de animales, pero cumplidos en nuestro Señor Jesucristo, debido a que la preferencia de los sacerdotes no daba valor al sacrificio de los animales que se estaban ofreciendo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y se le daba preferencia a aquel que ofrecía el mejor sacrificio. Así que se menospreciaba al pobre, porque su sacrificio era de menor valor. ¿Sí? Así que Cristo
vino a ponernos a todos a un mismo nivel a través de su sacrificio, que todos pudiésemos creer en Él si queremos entrar al reino de los cielos, que todos debemos creer en Él si queremos entrar al reino de los cielos. Sí, el rico y el pobre debe de creer en Él de igual manera para disfrutar de la salvación que Él ofrece a toda la humanidad. Eso es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo y vino a cumplirlo. De esto habló Moisés y vino a cumplirlo nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que se lee en las sinagogas hasta el presente entre los judíos. Pero nosotros como gentiles veamos el consejo que se nos amonesta una vez que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, que es donde habían predicado ellos de nuestro Señor Jesucristo, en Antioquía. Y enviaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos a los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia y Salud. Esta es la carta que escriben a los hermanos que estaban en Antioquía y es dirigida por los apóstoles y ancianos en la congregación. Así que, si queremos entrar al cielo, atendamos al consejo bíblico. Y este es el consejo bíblico. Dice el apóstol, o dice el escritor en el libro de Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Por cuanto esto ha acontecido, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quienes enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ahora, veamos aquí en este respecto a Judas, dice en el verso 27, aquí enviamos a Judas. Mi opinión personal, esto lo digo, mi opinión personal, este Judas bien pudo haber sido uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que según la historia nos habla que predicó también de nuestro Señor Jesucristo, uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo encontramos en Mateo 13:55. Antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, tampoco ellos creían en Cristo. Y nos dice en Mateo 15:55, hablando de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 4 hermanos o 4 nombres de hermanos de nuestro Señor Jesucristo se hacen mención. Y aparte, nos dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Así como haciendo un paréntesis acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal y su procedencia, sabemos que Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el seno de María, pero de María también surgieron estos otros hijos de María, según nos dice la Escritura, y crecieron en casa juntamente con nuestro Señor Jesucristo como sus hermanos, diríamos al presente medios hermanos, por cuanto Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y estos otros varones e hijas por José, según nos dice la Escritura. Hay quienes lo creen, hay quienes no lo creen. Está en usted
el creer lo que está escrito o está en usted en creer lo que ha escuchado. Mi consejo es que atendamos a las Escrituras, que creamos a las Escrituras, porque éstas nos muestran el camino a la salvación. ¿Y de qué salvación nos está librando el Señor? Eso también nos conviene entender. Y yendo al principal, a lo principal de la amonestación, nos dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales os dimos orden, a los cuales no os dimos orden, y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Veamos qué nos dice Juan el apóstol, el que se recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Dice de la siguiente manera, 1 Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, Juan fue el último de los apóstoles, quien murió después, se dice, 90 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o en el año 90 de nuestro calendario, según historiadores. Y Él nos está dando este consejo. Y fíjese, dice el verso 19, salieron de nosotros, salieron de entre la misma congregación. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así como se nos dice en otras porciones de la Escritura, no todos los que viven en Israel son israelitas. No todos los que viven en mi pueblo, donde yo nací, son nacidos de ese pueblo, puedo decirles. No todos los que vivimos aquí en Estados Unidos somos de aquí de Estados Unidos. Así, de igual manera, no todos los que están en una congregación han sido nacidos de nuevo, como requiere la Escritura para ser hijos de Dios, nacer de nuevo. Y es lo mismo que está diciendo Juan al respecto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban juntamente con nosotros, pero no eran de nosotros. O no eran creyentes en el Evangelio o en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hubiesen sido creyentes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, habrían permanecido en unidad, en la misma enseñanza, en el mismo fundamento, que es Cristo Jesús. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, que no todos son de Jesucristo. Así que es necesario que atendamos al consejo bíblico para que tengamos un fundamento creyendo en Cristo como único fundamento y entrada al reino de los cielos. Dice, prosigue diciendo la Escritura, porque, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, hablándole el apóstol a los que han recibido el Espíritu de Dios, a los que hemos recibido el Espíritu de Dios, el cual, puedo decirles, nos inspira a leer la Escritura, a buscar la Biblia, a leer la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos insta, nos empuja, nos ayuda a que leamos la Biblia. Si usted no tiene el Espíritu, si usted no siente el deseo de leer la Biblia de Dios, la Biblia, no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Es parte del testimonio, puedo decirles. Porque es el Espíritu Santo el que nos invita, nos insta a buscar su palabra. ¿Ok? Y usted va a mirar lo que dice la Escritura al respecto. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito como si, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros.
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Jesucristo nos prometió darnos vida eterna si creemos en Él. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Recuerde que Jesús nos dijo que nos había de dar de su Espíritu. El apóstol Pablo nos testifica que hemos recibido con el creer las arras del Espíritu. ¿Sí? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Cristo dijo que el Espíritu Santo vendría, enviado por Él, y nos enseñaría y nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Así que es el Espíritu Santo que instruye a los creyentes. ¿Dónde lo va a encontrar? ¿Cómo lo va a encontrar? A través de la lectura bíblica y de pedirlo a Dios. ¿Okay? No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que hay que estar permaneciendo en Cristo, para no alejarnos de Él avergonzados en aquel día. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Prácticamente nos está diciendo que si sabemos que nuestro Señor es justo, debemos de practicar la justicia, los que creemos en Él, todos los días de nuestro peregrinaje. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si no practicamos la justicia, no hemos nacido de Él. Así que la Escritura nos enseña si en realidad pertenecemos a Cristo o si necesitamos buscarle. Busquémosle de corazón si se siente desaprobado por el Señor, como yo me he sentido. ¿Sí? Pero buscándole, Él nos extiende su diestra de compañerismo, nos extiende su amor, su misericordia y nos hace aceptos en el amado. Hechos 15:28 proseguimos. Porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros, dicen el apóstol, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, que ya lo miramos en la clase pasada, y este es el consejo dado a los gentiles, que se abstenga uno de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, que son, puedo decirles, pasiones de la carne, deseos de nuestra carne, ¿sí? De las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Ahora, recuerden, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio nos dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que los apóstoles pudieron decir: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. El Espíritu Santo está también siendo partícipe e instruyéndonos a que nos apartemos de los ídolos, de sangre y de fornicación. ¿Bien? Y dice nuestro Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo aún: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo aquel que tiene todo lo que tiene el Padre, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Ahora bien, el apóstol Pablo nos da una amonestación y nos dice: mas vosotros no vivís según la carne. Y es que vivir según la carne es agradar a nuestras pasiones y concupiscencias. ¿Sí? Pero si vivimos conforme al Espíritu,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas 9 cosas deben de ser prácticas en la vida del creyente, ¿sí? Para poder decir en su vida que el Espíritu de Dios vive en él. Dice el apóstol, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No obstante, Santiago nos hace saber a nosotros que si alguno tiene falta de sabiduría o falta del Espíritu de Dios, lo pidamos, ¿sí? El cual dará a Dios todos abundantemente y sin reproche. Dios ha derramado su espíritu ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne y no hace diferencia el Señor. Por tanto, pidámosle de su espíritu para que nos guíe en el camino a la salvación, en el camino que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Hechos 15:30 nos dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, la cual, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, después de haber cumplido con su misión de llevar las cartas de consolación, cartas que les evitarían tropiezos. Regresaron a los que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse ahí con ellos un tiempo más. Y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Porque la palabra de Dios debe de ser predicada y hasta el presente se está haciendo. Y ciertamente hay quienes predican a Cristo para beneficio, hay quienes predican a Cristo por conveniencia, pero hay quienes predican a Cristo por deber, porque han creído en Él y nos es un deber hablar de Él constantemente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ciertamente, quien ha predicado el Evangelio se interesa en las almas que ha evangelizado y desea saber de ellas con el transcurso del tiempo. Y eso puedo decirles, hasta el presente, un predicador así lo siente. Y el apóstol Pablo sintió esa necesidad y decidió ir a visitar las congregaciones que había establecido durante su ministerio para ver cómo estaban. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Sí? Juan había salido a evangelizar juntamente con Pablo, pero en cierta región, en cierto tiempo él decidió regresarse. Y en esta ocasión quisieron nuevamente salir a visitar las congregaciones, pero Pablo no quiso que Juan o Marcos fuera con ellos. Y dice, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Sí? Así que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dado a los apóstoles, se estaba cumpliendo, aun cuando parecía que Cristo los había dejado solos
puedo decirles que no. Él estaba con ellos, cumpliendo su palabra, como nos dice en otra porción: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y Él, puedo decirles, está con nosotros hasta el presente y hasta el día de su retorno. Y he aquí el final de este capítulo, la lectura final de este capítulo, en el cual podemos ver que aquellos que han evangelizado se preocuparon por las almas a las que les habían predicado y se empeñaron en visitar las iglesias, y esto hacía el apóstol Pablo. Dios les bendiga ricamente. Espero que la lectura de esta palabra llegue a nuestros corazones y podamos nosotros atender a la salvación que Cristo ofrece a través de las Escrituras. Hasta la próxima. Dios les bendiga.